¿Alguna vez has oído hablar de un espejo que no mostraba tu reflejo, sino el de otra persona? En una tranquila aldea pesquera, en lo profundo del antiguo delta del Níger, en Nigeria, un hombre pobre sacó un objeto extraño de las profundidades del río. Un espejo que susurraba por la noche. Un espejo que le mostraba a una mujer que no estaba allí. Esa mujer, resulta, no era humana. Dicen que nunca fue el mismo después de eso. Esta es la historia olvidada de un hombre que se enamoró de un espíritu del agua, Mami Wata, la diosa del misterio y la tentación, y como un pequeño acto de desesperación abrió un portal entre los mundos. Este mito puede sonar como fantasía, pero sus ecos aún se pueden escuchar en canciones, en altares junto al agua y en los ojos perdidos de los pescadores que se niegan a lanzar sus redes demasiado profundo. Y todo comenzó en una parte prohibida del río. Así que siéntate, porque esto es África Revelada. Antes de comenzar, sé que muchos de ustedes nos están viendo desde diferentes partes del mundo, unidos por el amor a África. Deja un comentario y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Estaré en los comentarios interactuando con ustedes. Y si te está gustando el contenido, un like y suscripción realmente significarían muchísimo para mí. Bueno, volvamos al video. Otu era el tipo de aldea donde el tiempo se deslizaba como la niebla sobre el río. Ubicada a lo largo de los sinuosos arroyos del delta del Níger, era un pequeño asentamiento ribereño, rodeado de manglares y vibrante con el tranquilo ritmo de la vida pesquera. Los niños jugaban descalzos en las aguas poco profundas. Las mujeres mayores ahumaban pescado bajo refugios de techos de palma. Y los hombres, los pescadores, se levantaban con las mareas, sus canoas deslizándose en silencio por el agua mientras lanzaban redes heredadas de generación en generación. Pero Otu tenía sus reglas, antiguas. Los ancianos advertían a cada nueva generación sobre las 3 zonas prohibidas del sistema fluvial. Eran ramificaciones oscuras y serpenteantes del arroyo principal, donde las aguas nunca se tranquilizaban y los pájaros se negaban a volar por encima. Solo se marcaban por el silencio, sin ranas, sin salpicaduras, ni siquiera el susurro del viento. Alrededor de las fogatas nocturnas, los hombres mayores decían: los espíritus viven en lo profundo, donde la luz no llega. Si tu red toca su hogar, no lo perdonarán. Pesca donde pescan los hombres. Deja el resto a los dioses. Entre los que escuchaban estaba Tari, un humilde pescador de poco más de 40 años, con las manos curtidas por el trabajo y profundas líneas alrededor de los ojos. Tenía una esposa enferma, 2 hijos hambrientos y una canoa que más que flotar, filtraba agua. Sus capturas se habían vuelto pequeñas. Los peces se habían ido a otro lugar, o tal vez los espíritus estaban enfadados. Tari no era un tonto, pero la desesperación hace que los hombres jueguen con lo invisible. Una mañana de niebla, antes de que el sol siquiera rompiera entre los árboles, Tari empujó su canoa solo. Remó más allá de las curvas habituales, más profundo y más lejos de lo que jamás había ido. Pasó por la segunda zona prohibida y llegó a la tercera. El agua allí era oscura, quieto, no reflejaba nada. Incluso los árboles parecían inclinarse alejándose de ella. Tari murmuró una oración silenciosa a sus ancestros y echó su red. Ningún pez luchó contra ella, pero cuando sacó la red, le faltó el aire. Enredada entre cañas viejas, había un espejo, pero no como ninguno que hubiera visto antes. Era ovalado, enmarcado con cuentas de plata y coral retorcidas, y pulido tan brillantemente que brillaba incluso en la niebla.
y en ese resplandor vio a ella, el rostro de una mujer increíblemente hermosa. Sus ojos plateados como las piedras del río, sus labios del color de los pétalos de hibisco. Su cabello flotaba a su alrededor como seda bajo el agua, negro a su lado, balanceándose con vida propia. La imagen no era un reflejo, no se movía cuando él lo hacía. Ella lo miraba directamente, parpadeó. Ya no estaba. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó susurros en su choza, suaves y melódicos, como el agua deslizándose sobre piedras lisas. Venían del espejo, ahora guardado bajo una estera en la esquina. La voz susurró su nombre. Tari. Abrió los ojos. No había nadie allí. Solo el sonido del agua, goteando donde no debería haber agua. La noche siguiente, la voz vino de nuevo. Y la siguiente. La noche siguiente, bajo una cortina de lluvia suave, los susurros del espejo se hicieron más fuertes. Ya no sonaban distantes, se sentían presentes, como si alguien respirara justo detrás de él. Tari se incorporó en la oscuridad, la vela parpadeando débilmente a su lado. Su esposa y los niños dormían en el rincón más alejado de la choza, acurrucados bajo una estera de rafia. Se arrastró hacia el rincón donde había escondido el espejo bajo un trozo de tela y lo desenvolvió lentamente. El rostro de la mujer estaba allí de nuevo, más claro ahora, como si se hubiera acercado. Y entonces ella habló. «Me llamaste». Tari retrocedió asustado, su corazón golpeando contra sus costillas. Pero la voz no era enojada. Era suave, dulce, encantadora. Y cuando parpadeó, ella ya no estaba dentro del espejo. Estaba en su choza, goteando agua sobre el suelo, de pie descalza a solo unos pasos de él, su piel brillando como la luz de la luna sobre el río. Sus ojos brillaban como mercurio, su cabello cayendo en gruesas sogas mojadas sobre su espalda. Llevaba joyas hechas de conchas, huesos y perlas, y su vestido brillaba en dorado y verde, como las escamas de un pez bajo la luz. Era increíblemente hermosa y aterradora en su quietud. «Soy la que te advierten», dijo, con una voz suave como la seda. «Pero no soy cruel. Vengo a los que están perdidos». Tari no pudo hablar. La mujer dio un paso más y puso una mano fría y mojada sobre su mejilla. «Tienes hambre, tienes miedo, déjame ayudarte». Luego, tan silenciosa como había llegado, se desvaneció en la niebla y la choza cayó en el silencio. A la mañana siguiente, Tari despertó temprano, convencido de que había sido un sueño, hasta que vio el montón de monedas de oro junto al espejo, monedas que nunca había visto antes, antiguas y extranjeras, pesadas en su palma. Y eso fue solo el comienzo. En los días siguientes, la vida de Tari comenzó a transformarse. Encontró peces raros y gordos, atrapados en sus redes sin esfuerzo. Su esposa, que había estado postrada con fiebre durante semanas, de repente se encontraba bien después de que él hirviera unas hierbas dejadas junto a su cama, hierbas que él no había puesto allí. Los niños volvieron a reír. Tenían comida, calor y un destello de esperanza. Y siempre, por la noche, ella regresaba. Mami Wata. Ella nunca se llamó así, pero Tari sabía quién era. La diosa del agua, la riqueza, la seducción y los secretos. Su nombre se había pronunciado en historias junto al fuego, mitad temida, mitad adorada. Vivía entre el mundo de los hombres y el mundo bajo el agua, apareciendo solo a aquellos que ella elegía. Le susurraba sobre lugares ocultos bajo las olas, donde los palacios de coral brillaban con luz bioluminiscente y los tambores sonaban en silencio, donde él podría ser más que solo un hombre, podría ser un rey. Pero comenzó a pedir cosas, nada grande al principio, su tiempo, su atención.
Luego llegaron los secretos. Dime, ¿qué sueña tu esposa? ¿Qué asusta a tus hijos? ¿Qué mentiras les has contado a tus vecinos? Él compartió todo, voluntariamente, hechizado. Comenzó a mentirle a su esposa, saliendo por la noche, diciendo que iba a pescar temprano, colándose en la orilla del río, solo para ver su reflejo y escuchar su voz. El espejo, ahora guardado en una canasta envuelta en tela, nunca se apartaba de su lado. Dejó de ir a la plaza del pueblo. Sus amigos notaron el cambio, y luego, una noche, trató de esconder el espejo bajo una olla de pescado ahumado cuando su esposa casi lo encuentra. Esa noche, el espejo se rompió. Una delgada fractura, irregular como un rayo, serpenteó por el cristal, y la mujer en el reflejo parecía molesta. A la mañana siguiente, vio agua en el suelo nuevamente, aunque no había llovido. Y a partir de ese día, los sueños comenzaron a mezclarse con la realidad. Escuchaba su voz mientras caminaba por el mercado. Veía destellos de cabello negro a su lado entre los árboles. Tocó el espejo una vez y sintió agua fría entrar en sus pulmones, jadeando por aire, aunque estaba en tierra firme. La barrera se estaba desvaneciendo. Y Mami Wata ya no solo visitaba, se estaba acercando. En las semanas que siguieron, la aldea de Otu comenzó a susurrar. Al principio eran pequeñas cosas. Tari ya no se unía a las reuniones matutinas en la orilla del río. Ya no compartía su captura, ya no reía con los demás pescadores. Sus redes, a diferencia de las de ellos, siempre estaban llenas. Su esposa llevaba una nueva tela extranjera. Sus hijos masticaban dulces importados que ningún comerciante recordaba haber vendido. Los aldeanos se sentían inquietos. Los ancianos hablaban en voz baja alrededor del fuego. «El río lo ha elegido», murmuró uno. «No», dijo otro. «Él ha elegido al río». Comenzaron a hablar de un viejo cuento, de un hombre que una vez fue seducido por una diosa del agua, que desapareció bajo la marea, dejando solo una canoa vacía detrás. Algunos creían que Tari era el siguiente. Pero la mujer que notó el cambio, con más profundidad, fue la esposa de Tari, Oma. Aunque se había recuperado de su enfermedad, su esposo se había vuelto distante. Ya no se encontraba con su mirada. Hablaba en medias frases, siempre distraído, con los ojos fijados en el río incluso durante las comidas. Una mañana, lo encontró murmurando hacia un espejo que no era suyo, con los labios apenas moviéndose. Cuando lo alcanzó, él reaccionó de forma brusca. «No toques eso», gritó, su voz aguda y extraña para ella. Esa noche, ella dejó su choza en silencio y caminó hacia la casa de Mama Ibille, la sacerdotisa del pueblo. Una mujer vieja de ojos afilados, que nunca se casó y hablaba más con los espíritus que con las personas. Mama Ibille había vivido inundaciones, plagas y 3 jefes de la aldea. Era temida y respetada. Oma le contó todo. Mama Ibille encendió un cuenco de hierbas y miró fijamente el humo. «Está marcado», dijo después de un largo silencio. «El agua lo ha probado. El espejo no es un regalo, es una puerta». Le advirtió a Oma que el alma de Tari se estaba deslizando entre los mundos, su voluntad siendo lentamente disuelta en las mareas del reino de Mami Wata. Si no se hacía algo, se perdería en el río para siempre. Y cuando la diosa toma, añadió Mama Ibille con gravedad, no se detiene en una sola ofrenda. Mientras tanto, en casa, Tari se encontraba descalzo en el borde del río, abrazando el espejo contra su pecho. La luna estaba alta. El agua brillaba de manera antinatural, enrollándose en extraños patrones que parecían susurrar su nombre. Entonces ella se levantó de nuevo. Mami Wata. Esta vez no habló suavemente,
cantó, una melodía baja y embrujadora que agitó el viento y envió ondas por la superficie del agua. Sus ojos brillaban más que antes. Extendió su mano. «Ven», dijo, «ven abajo. Tu vida en la tierra es pequeña, pero bajo la superficie gobernarás. Yo te coronaré». Detrás de ella, el agua se partió y Tari vio una visión. Una ciudad de coral y perlas, personas con ojos plateados bailando en silencio, tambores latiendo bajo las olas, tronos hechos de conchas, su nombre cantado por bocas invisibles. «Pero primero», dijo ella, con una voz ahora fría y autoritaria, «un símbolo». Extendió un paquete de seda. Cuando Tari lo desenvolvió, su sangre se heló. Dentro había una barca en miniatura, tallada en madera flotante, con una sola figura dentro, un niño, tallado de manera inconfundible, para parecerse a su hijo primogénito. «Un regalo por otro», susurró ella. «En la próxima luna nueva, regresa aquí, trae a él, colócalo sobre el agua, y el espejo se abrirá para siempre». Tari cayó de rodillas. Su respiración se detuvo. Miró sus ojos y vio belleza y terror al mismo tiempo. «Me prometiste tu corazón», dijo ella. «Tu familia es parte de él». Luego, se hundió nuevamente bajo las olas. Tari permaneció en la orilla hasta el amanecer, temblando. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio. No podía comer, no podía mirar a su hijo sin escuchar la canción de Mami Wata. Estaba atrapado entre el deseo y el deber, entre el mundo mortal y el profundo, y con cada hora que pasaba, la superficie del espejo se oscurecía, como si estuviera contando los días para la noche de la luna nueva. Llegó la noche de la luna nueva, y con ella, el aire sobre Otu se espesó. No soplaba ni una brisa. Los pájaros guardaron silencio. Incluso los insectos que normalmente zumbaban por los pantanos parecían haberse detenido, como si contuvieran la respiración. Tari estaba en la orilla del río, descalzo, sosteniendo a su hijo envuelto en un paño sobre su pecho. El niño, de no más de 6 años, dormía tranquilamente, inocente, ajeno. En su otra mano, Tari sujetaba el espejo. Su superficie ya no reflejaba nada. Pulsaba con una luz azul tenue, como algo vivo, llamándolo. El agua ante él brillaba de manera antinatural, los mismos patrones girando, hipnóticos, seductores. Pisó el agua lentamente, hasta las rodillas, su corazón latiendo con fuerza, desgarrado entre el pánico y el deseo. Recordó las palabras de Mami Wata: «Colócalo sobre el agua, el espejo se abrirá, tu trono te espera». El cielo sin luna no ofrecía luz, pero el agua brillaba débilmente, de manera espeluznante, llamándolo más profundo. Justo cuando Tari estiraba la mano para colocar a su hijo en el agua, escuchó una voz detrás de él, afilada, temblorosa y llena de dolor. «Tari, ¿qué estás haciendo?». Era Oma, su esposa. Ella estaba en el borde de los árboles, flanqueada por Mama y Ville y un grupo de aldeanos que sostenían antorchas de palma. Su luz iluminaba los árboles, y las sombras danzaban sobre las orillas. Oma estaba descalza, su tela mojada en el dobladillo. Ella lo había seguido, en silencio, rezando por estar equivocada. Ahora veía la verdad. «Ese es nuestro hijo, Tari, nuestro hijo, míralo». «No entiendes», murmuró Tari, temblando, con los ojos bien abiertos. «Ella nos dará todo. Nunca volveremos a sufrir», lo prometió. «Ella no es de nuestro mundo», gritó Mama y Ville, avanzando y levantando una calabaza llena de tiza blanca y hierbas sagradas. «Te estás ahogando en el deseo». El viento aulló. El río comenzó a agitarse. El cielo retumbó con un trueno, aunque no se había pronosticado tormenta. Entonces, desde el centro del agua, surgió Mami Wata. No como una visión, no un susurro, sino en toda su gloria. Su figura se alzó sobre ellos.
emergiendo del río como una columna de seda y tormenta. Sus ojos brillaban en plata. Sus joyas de oro tintineaban mientras el viento se retorcía a su alrededor. Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, pero su rostro ya no era amable, era furioso. ¿Te atreves a desafiarme, Tari?, tronó. ¿Después de todo lo que te he dado? El agua estalló alrededor de sus pies. Los árboles en la orilla del río se doblaron hacia atrás, como si fueran empujados por una fuerza invisible. Los aldeanos cayeron de rodillas, aterrados. Tari permaneció congelado, atrapado entre su furia y la mirada llorosa de su esposa. «Dijiste que yo sería rey», susurró hacia la diosa con la voz temblorosa. «Los reyes no tiemblan ante el deber», siseó ella. «Aceptaste mis regalos, alimentaste a tu familia con mis bendiciones. Ahora paga tu deuda». Ella levantó la mano, y el río se levantó con ella. El niño se movió en los brazos de Tari, comenzando a llorar. De repente, Mama Ibille arrojó la calabaza al suelo, rompiéndola. La tiza blanca estalló en el aire como humo, formando un círculo alrededor de Tari. Ella comenzó a cantar en una lengua ancestral, invocando a los espíritus de la tierra para cortar el lazo, para anclar el alma de Tari de nuevo a la tierra. El río gritó. Mamiwata chilló de furia, su belleza retorciéndose en algo monstruoso, ojos como remolinos, la boca estirándose hacia la sombra. El espejo en las manos de Tari ardió con calor, el humo ascendiendo de sus bordes. En un movimiento desesperado, Tari lanzó el espejo al río. Se rompió al impacto. Un sonido como cristal y trueno retumbó por el agua. La luz desapareció. El viento murió. Mamiwata se congeló, sus ojos brillantes fijos en Tari, con una calma escalofriante. «Puedes rechazarme», dijo en una voz que parecía resonar desde lo más profundo de la tierra, «pero ninguno que me vea sale sin cambiar». Entonces desapareció. El río se calmó al instante, como si nada hubiera sucedido. La noche retomó su silencio, y Tari se desplomó de rodillas, sosteniendo a su hijo cerca, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. A la mañana siguiente, el sol se levantó suavemente sobre el arroyo de Otu. Tari despertó en su choza, acostado junto a su esposa e hijos. Estaba vivo. El espejo había desaparecido, pero algo había cambiado. Su cabello se había vuelto gris, veteado de blanco como si hubiera envejecido de la noche a la mañana. Y cuando miró al mundo, no vio nada. Sus ojos, antes brillantes, ahora pálidos y sin vista, estaba ciego. Un sacrificio silencioso por las deudas que había intentado saldar. Sin embargo, sonrió, porque había elegido a su familia. Había regresado del borde de otro mundo. Pasaron los años en la tranquila aldea ribereña de Otu, y con ellos, la leyenda de Tari, el pescador, creció. Ahora vivía una vida tranquila y humilde, canoso, ciego y lento en sus pasos. Ya no podía pescar en el río, pero cada tarde se sentaba cerca de la orilla, contando historias a los niños que se reunían alrededor de su taburete de madera. Nunca mencionó el nombre de Mamiwata directamente, pero la historia de un hombre que se adentró demasiado en el corazón secreto del río, solo para regresar alterado, fue transmitida de boca en boca, llevada por los vientos, susurrada en los mercados, grabada en la memoria. «Yo he visto el verdadero rostro del agua», decía Tari suavemente, «y ella ve a través del deseo». Aunque había perdido la vista, sus palabras eran vívidas, describiendo reinos bajo el agua, reinas de ojos plateados y espejos que no muestran lo que somos, sino lo que deseamos. ¿Y cuán peligroso puede ser eso? Mamiwata es uno de los espíritus más enigmáticos y ampliamente venerados
en África Occidental y Central, particularmente en las regiones costeras como el delta del Níger. A menudo se la representa como una hermosa sirena o espíritu acuático, con características humanas en la parte superior y la cola de un pez en la parte inferior. A veces lleva un espejo, se peina el largo cabello negro o está rodeada de riquezas, oro, joyas, seda. Su belleza es incomparable, su encanto irresistible. Pero debajo de la belleza yace el peligro y la dualidad. Es diosa tanto de la riqueza como de la tentación, de la sanación y de la destrucción. Como el océano, da, pero también quita. En la historia de Tari, ella representa el poder seductor del deseo descontrolado, la promesa de más, el hambre de escape, la creencia de que lo que está más allá del mundo humano podría resolver el sufrimiento humano. Pero sus regalos vienen con un costo espiritual, y aquellos que los aceptan deben estar preparados para dar algo a cambio. El espejo del deseo que Tari sacó del agua es un símbolo con raíces profundas. En muchas tradiciones africanas, los espejos no son solo para la reflexión, son puertas entre los reinos. Mirar uno es abrir una conversación entre el mundo espiritual y el alma humana. En este cuento, el espejo no le muestra a Tari su reflejo. En su lugar, le muestra su hambre más profunda: riqueza, sanación, libertad del sufrimiento. Pero en lugar de enfrentar esa hambre, cede a ella, y a cambio, casi pierde todo. A través de África y la diáspora africana, Mami Wata es honrada mediante rituales, ofrendas, danza y música. Su culto fusiona elementos de la espiritualidad africana con imágenes indias y europeas, especialmente en la era colonial, cuando bienes extranjeros como espejos, perfumes y seda eran raros y altamente valorados. Es un espíritu híbrido, un símbolo de fluidez cultural. Él tira y afloja entre modernidad y tradición, lo visto y lo invisible. En el mundo de hoy, ella aún habla a aquellos que viven en realidades duales, especialmente aquellos que navegan las presiones de la supervivencia, la riqueza y la identidad espiritual. El cuento de El pescador y el espejo del deseo nos recuerda: no todos los regalos son bendiciones. No todos los deseos deben ser perseguidos. Y no todas las puertas deben ser abiertas. Lo que es fácil de ganar puede ser aún más fácil de perder. La historia de Tari es una advertencia y un reflejo de las decisiones que todos enfrentamos. Así que la próxima vez que veas el agua brillar o un objeto extraño relucir donde no debería, recuerda: el río siempre observa y nunca olvida una deuda. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más mitos de la mitología africana, dale like a este video, suscríbete y deja un comentario abajo. ¿Qué mito o deidad africana te gustaría que cubriera a continuación? ¿Fue el poder de Mami Wata lo que te fascinó o la tragedia de la elección de Tari? Mantengamos nuestras raíces vivas, una historia a la vez.